Hola, quiero abrir un ciclo de charlas dedicadas al templo de Delfos porque este templo mantiene en su seno un conjunto de elementos, de características, de prácticas, de discursos que creo que pueden modular y de hecho transformar y especialmente enriquecer la idea que tenemos de la filosofía. La idea que tenemos de la filosofía tanto como discurso como especialmente como práctica. El templo de Delfos, como iré desplegando a lo largo de este ciclo de charlas a través de estos vídeos, combina mitología, combina prácticas adivinatorias, combina conflictos históricos, pero principalmente se inserta en el discurso filosófico de Occidente, mostrándole un sendero que ha sido crucial, que tiene que ver evidentemente con aquella frase que estaba inscrita en el frontispicio, aquel conócete que estaba inscrita en el frontispicio del templo, y que ha sido crucial tanto para el propio desarrollo de la filosofía occidental como para el cristianismo y de hecho para todas aquellas tradiciones esotéricas surgidas a lo largo de la historia de Occidente. Junto con esta capital importancia hay también un olvido que se ha ido desarrollando a lo largo o que ha ido aumentando a lo largo de la historia de Occidente, pero que especialmente ha tenido más énfasis en la modernidad, que ha permitido o ha facilitado que la filosofía se haya ido recluyendo o haya ido estrechando su propio discurso y especialmente también su práctica y ha posibilitado que entendamos hoy en día la filosofía como la entendemos, es decir, como un discurso racional que intenta entender o criticar las dinámicas del mundo, pero que se inserta solamente en lo racional, en lo que entendemos por racional. Y después también me gustaría también poner el énfasis o señalar que la propia dinámica histórica del templo de Delfos puede ponerse en paralelo puede ponerse en paralelo con el propio desarrollo de Occidente, porque ambos, el templo de Delfos y la historia de Occidente, han sido modulados por la influencia de tres paradigmas, el capitalismo, la modernidad y el patriarcado, que tanto a la historia de Occidente como al templo de Delfos han influenciado esos paradigmas y que han posibilitado este olvido del templo de Delfos y que quizás acaso recuperar la riqueza de su significado nos abra otras vías, otros caminos más ricos a través de los que poder volver a recuperar principalmente el autoconocimiento y esa ligazón con la naturaleza que previamente había. Una de las ideas más extendidas del templo de Delfos es que estaba consagrado al dios Apolo. Le dedicaremos un vídeo a este dios, es un dios muy complejo, pero de momento dejádmelo presentar como un dios ligado al arquetipo solar, era un dios, por tanto, ligado al sol. Sabemos también que el templo de Delfos ya era un templo consolidado alrededor del año 800 a.C. y lo sabemos porque lo cita Homero en su libro Odisea cuando menciona que el héroe Agamenón solicita consejo en este templo antes de embarcarse hacia la guerra de Troya. No obstante, aunque evidentemente el legado que no hemos recibido de Delfos está ligado al dios Apolo, sabemos por Hesíodo en su Teogonía que antes de estar consagrado al dios Apolo, este templo estaba consagrado a la diosa Gea, que la podemos entender como la madre tierra. Por tanto, era un templo que estaba consagrado a la tierra, cuya influencia venía de la tradición micénica y minoica. De ahí que pueda, de hecho, inferirse, ya veremos que el término de Delfos puede traducirse en dos opciones, pero una de ellas es que el templo de la palabra Delfos proviene del griego Delphis, que quiere decir útero, reafirmando la idea de que el templo estaba dedicado a la maternidad y a la feminidad. Y eso es importante, tener eso en cuenta es importante, porque permite ver cómo la propia historia de ese momento va modulando los arquetipos, va modulando el simbolismo de una sociedad
matriarcal a una sociedad patriarcal. Y en esa modulación, en esa transición, también los propios símbolos, también los propios arquetipos que se van poniendo en juego, van también transformando elementos que estaban más relacionados con lo arquetípicamente femenino a elementos que estarán relacionados con lo patriarcal. Y también modularán la forma de entender la relación con la naturaleza, como veremos, y la propia forma de entender la filosofía. Bien, Hesíodo, recuerdo, a través de la teogonía, nos señala que el templo de Delfos estaba previamente dedicado a la diosa Gea. Pero es que además sabemos también que ese templo dedicado a la diosa Gea estaba custodiada por una serpiente. Que estuviera custodiado por una serpiente no es baladí, tiene mucha importancia. Sabemos que en la antigüedad la serpiente era un animal que permitía mostrar el poder, el doble poder de la naturaleza de autorrenovarse y autodestruirse. Las serpientes, como sabéis, van cambiando a lo largo de su vida, van cambiando de piel diferentes veces a lo largo de su vida. Esa capacidad que tienen de transformarse estaba muy asociada a la propia capacidad de la naturaleza, de esa capacidad de la naturaleza que tiene de autotransformarse, de estar en permanente cambio continuamente. Y a la vez también estaba ligada al propio poder de la luna, que también a través de sus ciclos, a través de sus fases de luna creciente, luna llena, luna decreciente, luna negra y otra vez luna nueva, a través de esas fases muestra desde otro prisma la misma dinámica de la naturaleza, la autotransformación a través de esta renovación constante. Pues bien, la serpiente custodiaba ese templo de Delfos. Gracias a Hesíodo sabemos que Apolo, el dios Apolo, fue engañado por una ninfa que le dijo que el templo, que la ubicación del templo era un buen lugar para fundar un oráculo, ya que poseía el don de la profecía. Lo que no le dijo la ninfa es que este templo estaba custodiado por la serpiente, por lo cual cuando Apolo llegó a ese templo tuvo que luchar hasta vencer evidentemente la serpiente. La venció, por añadir un poco más de simbología, la venció en la fuente de Castalia. Y Castalia va a ser el nombre que Hermann Hesse en el libro El juego de los Avalorios va a ser el nombre con el que nombre la ciudad en la que vivían los intelectuales que a través de la música y de las matemáticas buscaban desarrollar todo el potencial del ser humano. Pues bien, del hecho que Apolo mate a la serpiente puede también tiene relación con el templo de Delfos, porque por una parte permite ver lo que desarrollaré en otro libro, que son propiamente el papel de las pitonisas en el templo y por tanto el papel que las mujeres, otra vez algo relacionado con las mujeres, el papel de las mujeres que tenían de facilitar la relación entre aquellas personas que venían a buscar el oráculo y el propio dios Apolo, eran las que hacían de intermediadoras, y el término pito, que en griego quiere decir pudrir. Es decir, en esta segunda terminología podemos entender por qué al templo también se le consideraba como la tumba de la serpiente, porque justamente es donde Apolo enterró el cadáver de esta serpiente. Bien, teniendo en cuenta el papel de la serpiente, podemos ver a través de esta historia del relato del templo de Delfos, del origen o a quién estaba consagrado el templo de Delfos, podemos entender justamente la transición de la que hablaba al principio entre relatos y mitologías que tienen que ver con el matriarcado a relatos que tienen que ver con el patriarcado y todo digamos y las repercusiones que tiene en el cambio de paradigma cosmológico en la mentalidad de aquel entonces. Pensemos que la relación con la serpiente que muestra Apolo, que digamos que a través de la guerra con la serpiente nos muestra Apolo, es un legado que nos ha llegado
a nuestros días y que lo podemos ver representado en mitologías más cercanas, como por ejemplo la mitología de la Virgen María, que es la primera mujer capaz de pisar a la serpiente y por tanto de derrotar el mal, digamos, el arquetipo del mal, o por ejemplo el mito de San Jordi, que también es un héroe que vence a un dragón. El dragón, evidentemente, está relacionado con la serpiente. Bien, aquí creo que más allá de buenos y malos, creo que es importante resaltar que a partir de aquí vamos a ver que digamos, con el cambio de relación con la serpiente, hay también un cambio de relación de la cosmología. Es decir, con la muerte de la serpiente, lo que se está rechazando de alguna manera es el poder telúrico que encarnaba la serpiente con todo lo que eso conlleva, y a la vez hay un cambio de relación con la naturaleza. Hay un cambio de admirar, digamos, la naturaleza a través de ese cambio perpetuo a una búsqueda de dominación. Por tanto, se pasa, o este mito permite ver la transición de una relación de admiración y de culto a la naturaleza a una relación de dominación y de muerte. Un cambio que también permite entender o permite ver las repercusiones de una mirada matriarcal más relacionada con la naturaleza, más capaz de poner la vida en el centro, a una relación con la naturaleza patriarcal donde se prioriza la dominación. Pero es que también modula esta relación simbólica con la serpiente, modula lo que entendemos por el trabajo de autoconocimiento. Previamente, cuando la serpiente está más presente, cuando todo lo que tiene que ver con el poder simbólico de la serpiente está más presente, podemos ver que el trabajo de autoconocimiento consiste en una necesidad de transformarse la persona para poder ser digna del poder que está custodiando esa serpiente. Mientras que, gracias al mito de Apolo, lo que se está poniendo más énfasis es en la capacidad de la persona, en el empoderamiento que necesita hacer la persona para vencer a esa naturaleza, para vencer a esa serpiente. Bien, finalmente el cambio de relación que encarna la serpiente permite también modular, permite también ver cómo el propio trabajo de autoconocimiento también se transforma. Es decir, mientras que en el momento en que la serpiente es importante, lo fundamental para poder ser digno del poder que estaba custodiando la serpiente era realizar un conjunto de prácticas que tenían que ver más bien con la renuncia a mi individuación, a mí como individuo, para poder alcanzar esa sabiduría. Digamos, lo que está facilitando la mitología que aparece con Apolo es dar más prioridad al individuo. Es decir, permiten mostrar que a partir de entonces el trabajo del individuo será aumentarse a sí mismo, es decir, dotarse de poder para ser capaz de vencer a la naturaleza. Es decir, se estará dando más importancia al individuo frente a la naturaleza, y a esta priorización de todos los valores que tienen que ver con lo patriarcal, la competitividad, la fuerza física, el impulso, la heroicidad, el valor, etcétera, etcétera, ah, que tendrán que ver justamente con este tipo de mitos. Bien, para acabar, me gustaría resumir este libro rescatando dos ideas principales a las que quiero dar protagonismo. La primera, entender el templo de Delfos como algo que permite ver la transición de una sociedad que pasaba del matriarcado al patriarcado, y por tanto poder ver cómo también los símbolos, cómo también la forma de entender la relación con la naturaleza, la forma de entender también el propio trabajo de autoconocimiento va cambiando, va modulando. Pero a lo que os invito no es tanto a escoger una opción o una o otra, un paradigma u otro, sino a lo que os invito es a integrar ambos paradigmas. Creo que ambos paradigmas tienen a la vez luces y sombras, y que el trabajo de integrar y el trabajo de señalar la riqueza de ambos nos puede permitir a nosotros también ensanchar la posibilidad de entender ese trabajo de autoconocimiento y principalmente vivirlo. Bien,
Lo dejamos aquí. El próximo vídeo dedicado al templo de Delfos lo quiero centrar en ver por qué el templo de Delfos era entendido como el ombligo del mundo. Y nada, nos vemos en otra ocasión. Espero que os haya gustado. Un abrazo.